¿Cómo pudieron desaparecer 500 legionarios británicos en el Mar Negro sin dejar rastro? Europa tiembla y el mundo militar queda paralizado. Cerca de Odessa, una unidad élite británica, entrenada durante décadas, fue detectada por la inteligencia rusa y aniquilada en cuestión de minutos. La operación fue tan fulminante que ni siquiera hubo tiempo para enviar una señal de auxilio. Londres, al darse cuenta de la magnitud de la pérdida, cayó en un pánico sin precedentes. Jamás había desaparecido un contingente tan costoso de una sola vez. No hubo advertencias ni negociaciones, solo destrucción total. Este episodio recuerda, en cuanto a shock internacional, al desastre de Dunkerque, aunque allí miles pudieron ser evacuados. Aquí, la aniquilación fue absoluta. Ni un solo superviviente, ni un solo mensaje. Rusia lanzó un asalto devastador con drones suicidas y misiles hipersónicos, armas para las que Occidente aún no tiene respuesta. Los barcos que transportaban a estos 500 profesionales no tuvieron oportunidad. Todo se perdió en una noche. Décadas de inversión en entrenamiento y prestigio militar británico se esfumaron en un instante, dejando consecuencias imprevisibles. Para comparar, la pérdida de la flota francesa en Mers el-Kebir durante la Segunda Guerra Mundial supuso un trauma nacional. Aquí, el golpe es aún más silencioso y devastador. No solo es una tragedia humana, es un golpe directo al corazón del poder militar y político occidental. Si el mundo no comprende la dimensión de este giro en la guerra, podrían repetirse derrotas similares. Más vidas perdidas, más recursos desaparecidos y la reputación de potencias enteras en juego frente a una nueva era de combate que ignora las viejas reglas. El peligro de subestimar este cambio de paradigma es comparable a lo ocurrido en la guerra del Yom Kippur, cuando la sorpresa y la tecnología cambiaron el curso del conflicto en horas. ¿Qué llevó a este ataque relámpago y por qué esta vez Rusia no ofreció ningún aviso previo? Para entenderlo, debemos analizar el cambio radical en la estrategia militar rusa. El pasado muestra que Moscú a veces advertía, como sucedió durante la crisis de los misiles en Cuba. Pero hoy, la nueva doctrina rusa prioriza la acción directa y preventiva, borrando cualquier margen de negociación previa. ¿Qué diferenciaba a este contingente del resto, y cómo fue capaz Rusia de descubrir su presencia incluso antes de que pisaran suelo ucraniano? Los 500 legionarios formaban parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Pero tras ese nombre, se ocultaban verdaderos profesionales británicos, expertos en operaciones clandestinas, con años de entrenamiento en infiltración y sabotaje. Su misión, reforzar el frente ucraniano en un momento crítico, llegando por mar en total secreto para evitar los sensores rusos. La operación arrancó en la ciudad portuaria de Constanza, en Rumanía, un enclave vital en el Mar Negro. Utilizaron embarcaciones civiles con banderas de países neutrales. Como medida extra, desconectaron todos los sistemas de identificación y comunicaciones automáticas, esperando mezclarse entre el tráfico comercial y eludir cualquier radar enemigo. Equipos similares fueron utilizados en operaciones encubiertas durante la Guerra de Malvinas por comandos británicos, aunque entonces la tecnología de vigilancia era mucho menos sofisticada. Sin embargo, la superioridad tecnológica rusa cambió las reglas. Desde hace años, Moscú ha invertido en una constelación de satélites ópticos y radares de última generación, dedicados a vigilar cada rincón del Mar Negro. Estos sistemas rastrean patrones de tránsito, detectan rutas inusuales y analizan actividades sospechosas en tiempo real, incluso si los barcos viajan en completo silencio electrónico. Un ejemplo comparable sería el uso intensivo de satélites en la Guerra del Golfo, aunque ahora el procesamiento de datos es casi instantáneo, gracias a la inteligencia artificial militar. La vigilancia no fue solo pasiva. Analistas rusos identificaron anomalías. Varias naves civiles partiendo juntas desde Constanza, siguiendo trayectorias poco habituales, todas con los transpondedores apagados. Esa coincidencia bastó para levantar sospechas. Luego, interceptaron comunicaciones cifradas entre los barcos y mandos militares ucranianos,
confirmando que no se trataba de simples transportes comerciales, sino de una operación militar meticulosamente coordinada. Este tipo de análisis recuerda a la forma en que, durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia británica descifró los códigos Enigma, permitiendo detectar patrones de movimiento de la Kriegsmarine. Frente a esta evidencia, el alto mando ruso afrontó una disyuntiva crucial. En el pasado, Moscú habría optado por advertencias diplomáticas o negociaciones discretas. Esta vez, priorizó el impacto inmediato y la disuasión. Ordenó un ataque militar directo, buscando neutralizar la amenaza antes de que pudiera desplegarse en Ucrania. Este episodio revela una verdad incómoda. Por sofisticadas que sean las operaciones encubiertas de Occidente, la vigilancia tecnológica y el análisis avanzado de inteligencia hacen que ni siquiera los movimientos más secretos estén a salvo. Ignorar este nuevo entorno puede costar no solo millones en recursos, sino la vida de los más capacitados soldados occidentales. Un ejemplo histórico de estas derrotas por subestimación tecnológica fue la batalla de Midway, donde la inteligencia estadounidense cambió el curso del conflicto. La destrucción de los legionarios cerca de Odessa no solo marcó a la comunidad internacional, sino que redefinió los riesgos para quienes planean intervenir en el conflicto. ¿Cómo reaccionaron los aliados y qué consecuencias inmediatas tuvo este ataque? La guerra ya no concede advertencias. El enemigo será destruido sin titubeos, incluso antes de que alcance la costa. Es una promesa y una amenaza. La noche en que 500 legionarios británicos intentaron desembarcar cerca de Odessa, el conflicto dio un giro irreversible. Rusia desató oleadas de drones kamikaze Gerand 2, saturando los cielos y desbordando las defensas aéreas de las embarcaciones. Cada dron zigzagueaba bajo la tormenta, aprovechando el caos y la oscuridad para esquivar los radares y confundir los sistemas antiaéreos. Nadie estaba preparado para una embestida tan repentina, tan numerosa. Imaginemos la escena. Decenas de drones zumbando a baja altura, cambiando de dirección aleatoriamente, haciendo imposible predecir su trayectoria. En operaciones previas, como el ataque iraní a la base estadounidense en Ain al-Assad, los drones ya habían mostrado su capacidad para eludir defensas sofisticadas, pero nunca a esta escala y coordinación. Mientras los drones caían, misiles hipersónicos Kinjal cruzaron el firmamento a velocidades superiores a 10 veces la del sonido. No hubo margen para reaccionar ni tiempo para maniobras evasivas. En cuestión de minutos, los objetivos fueron alcanzados con una precisión letal. El mar, azotado por el viento y la lluvia, se transformó en una trampa imposible de abandonar. Estos misiles, con capacidad de cambiar de trayectoria en pleno vuelo, superan cualquier defensa antiaérea convencional, profundizando el terror y la impotencia de las víctimas. Los barcos se hundieron casi de inmediato. La supervivencia era improbable. La tormenta bloqueó cualquier rescate, y el frío del agua selló el destino de todos. No solo fue la aniquilación de un contingente, sino el borrado de décadas de formación y experiencia británica reunidas en esos 500 hombres. Las imágenes satelitales, al día siguiente, solo mostraban manchas de combustible y restos dispersos, sin señales de vida. El valor humano destruido superaba los 100 millones de libras esterlinas. Cada legionario representaba años de entrenamiento, combate real y una inversión incalculable en tecnología y preparación militar. Todo se desvaneció en una noche, bajo el fuego implacable de la nueva doctrina rusa. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto anual de defensa de varios países pequeños no alcanza esa cifra. Occidente encara ahora un peligro ineludible. La incapacidad de proteger a sus tropas frente a ataques tan rápidos y coordinados implica riesgos imprevisibles para cualquier misión futura. No solo está en juego el destino de soldados y recursos. La reputación y el peso internacional de potencias como el Reino Unido están ahora bajo escrutinio global. Es similar al impacto que supuso para Estados Unidos la pérdida del buque USS Maine en 1898, que desencadenó la guerra hispano-estadounidense, solo que ahora la escala y el contexto son mucho más complejos. El mensaje es inequívoco. Las reglas han cambiado.
Cualquier intervención directa puede significar pérdidas totales, antes incluso de pisar tierra enemiga. Esta advertencia, tangible y brutal, obliga a Occidente a replantear toda su estrategia militar en Ucrania y más allá. Las lecciones de las guerras de Afganistán e Irak, donde la superioridad tecnológica era relativa, ahora se ven superadas por la velocidad y precisión del conflicto moderno. La conmoción en las capitales occidentales no tarda en hacerse sentir. Las respuestas políticas y militares deberán ser inmediatas, pero nada volverá a ser como antes. En las horas posteriores al ataque, el primer ministro británico convocó reuniones de emergencia, mientras que el Parlamento se dividía entre quienes exigían represalias y quienes pedían la retirada total de fuerzas en la región. ¿Es este el quiebre que obligará a Occidente a reconsiderar su apoyo militar a Ucrania? La eliminación total de 500 legionarios británicos en un solo ataque ha desencadenado una crisis política sin precedentes en Londres. Las autoridades enfrentan una presión creciente, no solo por la magnitud de la pérdida humana, sino por la humillación internacional ante el fracaso de una operación secreta que ahora es noticia mundial. Las portadas de los principales diarios europeos y estadounidenses exponen el desastre y la vulnerabilidad occidental. El gobierno británico es acosado por preguntas urgentes sobre la decisión de enviar fuerzas de élite a una misión tan peligrosa. La opinión pública exige respuestas inmediatas, mientras que la oposición política clama por una revisión radical de la política de intervención. Las calles y los medios están cargados de indignación, y la reputación militar británica, antes incuestionable, tambalea peligrosamente. Manifestaciones espontáneas, como las que siguieron a la crisis de Suez en 1956, llenan ahora plazas y redes sociales. El eco de la tragedia se extiende mucho más allá del Reino Unido. Entre los aliados de la OTAN, el miedo se propaga como pólvora. Francia, Alemania, Polonia y otros socios entienden ahora que cualquier despliegue futuro de tropas en Ucrania implica riesgos letales, incluso antes de llegar al frente. La seguridad de los soldados extranjeros, una vez garantizada por la disuasión, se ha evaporado de un día para otro. Las cancillerías europeas activan comités de crisis y revisan todos los protocolos de despliegue militar en el extranjero. El cálculo estratégico cambia a cada instante. Los países aliados que estudiaban aumentar su implicación directa ahora contemplan reducir o modificar su apoyo militar. Nadie quiere ser la próxima víctima de una pérdida tan devastadora. En Bruselas y Washington, las discusiones a puertas cerradas se intensifican y el temor a una escalada directa con Moscú crece sin freno. Los analistas citan precedentes como la retirada estadounidense de Vietnam tras la ofensiva del Tet, cuando una sola derrota alteró años de estrategia. Para Ucrania, el golpe resulta demoledor, especialmente en el sur y alrededor de Odessa. La ausencia de los refuerzos británicos debilita gravemente la defensa en uno de los frentes más vulnerables. El vacío que dejan es casi imposible de llenar, y el mensaje para Kiev es contundente. El respaldo occidental tiene límites cada vez más claros y dolorosos. Las autoridades ucranianas, conscientes de la gravedad de la situación, redoblan sus peticiones de ayuda y tecnología, temiendo que otros aliados también reduzcan su implicación. Rusia, fortalecida, lanza una advertencia brutal. El mensaje es inequívoco. Cualquier fuerza extranjera, sin importar su origen o preparación, será destruida antes de pisar el campo de batalla. Esta nueva doctrina de Moscú reescribe las reglas del conflicto y obliga a Occidente a replantear toda su estrategia en cuestión de horas. La velocidad de esta reacción recuerda a la Blitzkrieg alemana, donde la sorpresa y la movilidad desbordaron toda defensa tradicional. El ánimo en las sociedades occidentales da un giro radical tras el desastre. Sectores antes favorables a la intervención militar directa ahora dudan o rechazan cualquier nuevo despliegue. Los medios multiplican las preguntas, las críticas y los llamados a la prudencia, mientras la confianza en la protección colectiva se resquebraja. Algunos expertos comparan la situación con el shock post-Vietnam,
cuando la sociedad estadounidense exigió una revisión completa de la política militar. Lo que está en juego no es solo la cohesión interna de la OTAN, ni el futuro de la presencia extranjera en Ucrania. Se tambalea el equilibrio de poder en Europa Oriental, mientras cada nación busca proteger sus intereses y minimizar sus riesgos frente a una Rusia que ha dejado atrás las advertencias y ha pasado a la acción total. El efecto dominó es inminente. Países como Rumanía, Bulgaria y los estados bálticos refuerzan sus defensas costeras y revisan sus acuerdos militares. El impacto de esta tragedia sigue expandiéndose, forzando a todos los actores a tomar decisiones bajo una presión sin precedentes. El pulso de la guerra cambia, y con él, la arquitectura de la seguridad europea. Las lecciones de conflictos previos, como el de Georgia en 2008, parecen quedarse cortas ante la magnitud de este giro. ¿Qué deben aprender líderes y ciudadanos de este giro brutal? No es solo una tragedia militar. Es una alarma para todo país que aún confía en las viejas reglas de la guerra. El campo de batalla actual exige superioridad tecnológica y la capacidad de reaccionar en segundos, no en horas. La comparación con la revolución industrial militar del siglo XIX, cuando la máquina de vapor y el telégrafo cambiaron la guerra, es inevitable, aunque hoy la transformación es más veloz y letal. Las advertencias y protocolos clásicos han perdido peso. Hoy, la doctrina dominante es el ataque preventivo y fulminante. Quien detecta primero, golpea primero. Las decisiones se toman a una velocidad impensable hace apenas una década. El margen de error es casi inexistente. Un ejemplo práctico. Si durante la Segunda Guerra Mundial un comandante tenía minutos u horas para decidir, hoy todo puede resolverse en cuestión de segundos gracias a la inteligencia artificial y la automatización de sistemas de armas. Enviar tropas al extranjero sin garantías tecnológicas de protección equivale a una apuesta suicida. El desastre reciente lo deja claro. Ningún grupo, por más entrenado, puede sobrevivir si la inteligencia enemiga y las armas de precisión lo localizan y neutralizan en minutos. Los ejercicios militares recientes en la OTAN han mostrado que, sin cobertura satelital y ciberdefensa robusta, incluso las fuerzas más experimentadas quedan vulnerables. Por eso, invertir en inteligencia, ciberdefensa y contrainteligencia ya no es opcional. Es la única manera de proteger no solo recursos militares, sino la seguridad nacional misma. En las guerras del siglo XXI, un error puede costar cientos de millones de recursos y cientos de vidas en un solo día. Países como Israel han hecho de la guerra electrónica y la ciberdefensa su mayor escudo, mostrando un camino que otros deberán seguir si quieren sobrevivir en el nuevo tablero estratégico. Para la ciudadanía, comprender la magnitud de este cambio es vital. Ya no se trata de guerras largas, sino de escenarios donde, en minutos, se define el destino de contingentes enteros y el futuro de potencias mundiales. La información, la velocidad y la coordinación se han convertido en los factores decisivos, desplazando el valor del número de tropas o el tonelaje de armamento convencional. Ignorar estas lecciones podría abrir la puerta a tragedias aún mayores y a una escalada global sin precedentes. El mundo enfrenta una nueva realidad. La información y la respuesta inmediata valen más que cualquier arsenal convencional. La experiencia reciente en Nagorno-Karabaj, donde los drones turcos cambiaron el curso de la guerra en días, refuerza la urgencia de adaptarse o perecer. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de no retorno? El siguiente capítulo revela los movimientos ocultos y las decisiones que empujaron a Occidente al borde del abismo. Repasaremos los errores de cálculo, las señales ignoradas y los avisos que, de haber sido atendidos, quizá habrían evitado el desastre. Es fundamental analizar el proceso de toma de decisiones en todas las capitales implicadas, desde la arrogancia inicial hasta la incredulidad final. 500 legionarios borrados del mapa marcan el inicio de una nueva era de guerra. Lo ocurrido cerca de Odessa no es solo la pérdida de 500.000 de soldados de élite, sino la demolición de un viejo paradigma. Desde este momento, cualquier intento extranjero de intervenir militarmente en Ucrania
puede acabar en aniquilación total, sin previo aviso, sin diplomacia y sin rescate posible. La frontera invisible del Mar Negro se ha convertido en el umbral de una nueva guerra fría, donde la disuasión ya no es suficiente y la acción rápida lo es todo. Rusia ya no se limita a advertir. Ahora, quien cruce esa línea invisible lo hará bajo la amenaza de una respuesta instantánea y letal, respaldada por tecnologías que transforman la inteligencia y la precisión en armas tan letales como invisibles. La combinación de satélites, inteligencia de señales y drones autónomos marca el nacimiento de una doctrina militar donde la sorpresa ya no es un accidente, sino una estrategia planificada. La lección es devastadora. Ignorar el mensaje ruso puede convertir cualquier misión en un desastre irreversible. Las consecuencias ya no se limitan a los soldados, sino que pueden sacudir países enteros, familias y la estabilidad global. Cada combatiente sabe que ningún blindaje, presupuesto o bandera asegura el regreso. El ejemplo de los 500 legionarios británicos perdidos en el Mar Negro será estudiado en academias militares durante generaciones, como advertencia de los riesgos de la guerra moderna. Para Reino Unido, la derrota es triple: militar, económica y moral. Décadas de inversión y reputación se esfumaron en minutos, forzando a Londres y sus aliados a reconsiderar el futuro de cualquier despliegue. La imagen de las potencias occidentales tambalea y la pregunta ya no es si vale la pena arriesgar más vidas, sino si tiene sentido seguir jugando con reglas que acaban de ser destruidas. El debate ya no es solo militar, sino existencial. ¿Cómo proteger a las naciones y a sus soldados en un mundo donde la tecnología y la información deciden el resultado antes de que el enemigo dispare un solo tiro? Este es el punto de no retorno, la frontera donde las antiguas normas ya no aplican, y cada decisión pesa sobre la paz mundial. Negar la magnitud de lo ocurrido es invitar a nuevas tragedias y a un efecto dominó capaz de rediseñar el equilibrio internacional en cuestión de días. La única salida es la adaptación, la innovación y la comprensión de que, en la guerra del siglo XXI, la supervivencia depende de ver primero, pensar más rápido y actuar antes que el adversario.